Continuamos en Salud Misión de Visión. Estoy con el doctor Montealegre y estamos hablando acerca de abscesos y fístula perianal. ¿Sí, doctor? Así es. Bueno, vamos a entrar a los adultos, que es un poquito como más complicado, digo yo, porque los niños por lo menos tal vez no se saben expresar, pero un adulto puede estar creyendo que tiene otra cosa y a lo mejor tiene abscesos que ya va a llevar a una fístula perianal. Expliquemos cómo funcionan los adultos, doctor. Pues en los adultos sí es un poquito similar a lo que es la clínica, pero las fístulas son un poco más complejas, ¿no? En los adultos el recorrido es mucho mayor, inclusive hay diferentes tipos de fístula y hay más compromiso de lo que es el esfínter del ano. Que el esfínter del ano es el musculito que está alrededor del ano y que regula lo que es la contractibilidad o la relajación del anito cuando nosotros defecamos. Cuando está comprometido ese musculito es cuando vienen las complicaciones y normalmente en los adultos es cuando se da ese problema. Y es ahí donde se dan lo que son las fístulas simples y las fístulas complejas, que van a depender de qué tanto está afectado lo que es el músculo en los adultos. Por ejemplo, las fístulas simples hay afectación de menos del 30% de lo que es la fibra del músculo y estas se pueden tratar de una manera quirúrgica o no quirúrgica en estos casos. Mientras que las fístulas complejas es cuando ya hay un compromiso de más del 30% y estas normalmente cuando se da una lesión a ese nivel ya provocan lo que es incontinencia, o sea, no hay una buena relajación ni contracción del anito y el paciente puede inclusive hasta defecarse sin pensarlo en ese tipo de complicaciones. En el caso de los niños hablábamos que un niño, pues obviamente si la madre no lo limpia bien, si no está pendiente de su anito, puede llegar a tener abscesos y por lo tanto una fístula perianal. En el caso de los hombres o de las mujeres, en el caso de los adultos, pues, ¿qué desarreglos hacen ellos para que les dé este tipo de complicaciones? En el caso de los adultos, el 90% de la formación de abscesos y fístulas va a estar relacionado con la infección de lo que son las glándulas que se encuentran en la mucosa. El otro 10% van a ser por patologías que ya tenemos de por sí crónicas, por decirlo algo, como te mencionaba la enfermedad de Crohn, patologías inmunodepresoras como va a ser el SIDA, linfomas, inclusive cualquier tipo de cáncer a ese nivel que provoca debilidad de lo que es la estructura. También por el traumatismo constante, en este caso pues sería hablar de un poco de los homosexuales con el coito anal, inclusive, ¿por qué no necesariamente homosexuales, exacto, también heterosexuales se da ese tipo de patología. ¿Y mujeres? Y mujeres también, claro que sí, no te voy a decir que no. También por la introducción de objetos extraños, que también se da en los casos de los homosexuales, que se introducen objetos extraños y producen traumatismo en lo que es esa zona. Por caídas repentinas, lesiones o introducción de otro tipo de objetos, también por traumatismo o caída y otras patologías. Cualquier patología que cause una lesión, un traumatismo en ese nivel puede provocar una fístula, un absceso y por ende al desarrollarse el absceso puede recaer en una fístula perianal. Volvemos a la misma confusión que le comentaba de los niños y en un adulto todavía más frecuente que se confundan al tener un absceso y puede ser creer la persona que tiene hemorroides. Muchos comentarios he escuchado, fíjate que cuando defeco he hecho sangre, me duele cuando estoy defecando, entonces es que tengo hemorroides. Entonces la persona empieza a buscar cremas para las hemorroides. ¿Cómo identificar que es un hemorroides o es un absceso de fístula? Ok, en eso sí tienes razón, como te mencionaba, la misma sintomatología que presenta una fístula también se puede confundir con una hemorroide. Lógicamente la hemorroide suele presentar dolor y sangrado. En el caso de una fístula, un absceso, aparte del dolor y el sangrado, también va a haber presencia de pus. Una de las diferencias que pueden establecer, o abundante salida de moco, que no se da en lo que es en la hemorroide. Otra cosa, uno tiene que revisarse. Si tiene un problema en el anito, uno se revisa con un espejo, con doble espejo, pues se puede revisar la zona para ver si es una inflamación exactamente en lo que es la salida del anito, que puede ser una hemorroide, una inflamación, o si hay puntos con supuración, un punto insignificante que se ve como un camanance, como un pequeño camanance, la piel retraída y hay salida ya sea de sangre o de pus. Eso es una fístula. ¿Como un barro grande, doctor?
como la salida de un barro grande. Exactamente lo que vas a ver va a ser un punto en donde se retrajo la piel, como una pequeña retracción, y por ese punto está supurando siempre líquido. ¿Ese punto puede ser plano, alto? ¿Cómo puede ser? Normalmente son planos esos puntos, no son tan elevados y se encuentran cerca de lo que es el anito, que es la más frecuente. La otra que no podemos observar es la que se encuentra dentro del canal anal. Esa no se puede observar. En ese caso tendríamos que ser nosotros, los especialistas, con una colposcopía para revisar lo que es la mucosa anal y ver si hay supuración de alguna de esas zonas. Siempre hay que descartar enfermedades crónicas en estos pacientes. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, como te mencionaba, una inflamación continua, una diverticulitis o una enfermedad de Crohn, que es una inflamación crónica de lo que es el ano. Siempre, que nosotros padecemos bastante, inclusive en las colitis se puede dar este tipo de patología. Me gustaría que nos detuviéramos un poquito, porque se está mencionando mucho la enfermedad del Crohn. De Crohn. Para que expliquemos brevemente, porque me gustaría que quede clara a la población. Sí, la enfermedad de Crohn, para que quede clara, es simplemente la inflamación de la mucosa, una inflamación crónica por la constante circulación de las heces a ese nivel. Como sabemos, las heces están llenas de bacterias. Las bacterias siempre están provocando infecciones en la mucosa y mantienen una inflamación en esa zona. Eso es la infección de Crohn, una inflamación crónica de esa zona de ahí. Pero cuando la persona ya tiene esta inflamación, ¿tiene síntomas o es asintomática? Sí, tiene síntomas. Hay dolor, puede haber dolor abdominal, dolor al defecar, inclusive puede haber sangrado, pero nada más sangrado. Cuando ya hay la presencia de pus, ya estamos hablando de otras cosas o otra complicación asociada a ese tipo de patología. Igual que los niños, los adultos también se puede, cuando ya está bien crónico, puede buscar otra salida, puede buscar en el caso de los hombres por la parte de... Igual. Pene, la vagina. Es igual, es lo mismo. Si tenemos un acceso, el acceso puede salir hacia lo que es la cavidad o la luz intestinal del anito, puede salir hacia lo que es la vejiga, hacia lo que es la cavidad abdominal, a lo que es el introito vaginal, o sea, la vagina, inclusive hacia lo que es la uretra, puede haber una fistulización a esa zona, a cualquier lado, inclusive hacia la parte posterior, que no lo hemos mencionado tanto, de la parte posterior de la columna del sacro, hacia esa zona puede salir. Inclusive hay patologías, como es el quiste pilonidal, que es un acceso que se da en la colita, como decimos en la colita, y puede drenar hacia lo que es el anito. O sea, se corre esto. Eso se corre, eso se puede comunicar de atrás hacia adelante, a como sea, a donde sea. La pus siempre va a buscar dónde salir porque tiene que buscar dónde salir. Si no se drena, ella va a hacer su cavidad y a donde salga, ahí tiene que buscar dónde salir.